Hola amigos, en este nuevo vídeo sobre las nuevas opciones que tenemos a partir de la última versión del Remix Profesional vamos a hablar de la georreferenciación de imágenes en 3D. La parte importante de esta nueva herramienta es que cualquier imagen se puede poner en cualquier lugar del espacio en 3D simplemente dándole 2 puntos o 3 puntos. Entonces vamos a ver este ejemplo donde vamos a intentar poner una imagen. En este caso es una imagen en planta, una ortofoto que no viene georreferenciada, en la cual tenemos que buscar que existan objetos o existan algo que nos valga para referenciarlo en las dos partes, en la imagen y en la geometría que tenemos abierta, ¿no? Estamos viendo que hay unas construcciones, unas casas en dos sitios de la imagen y tenemos también esos límites, esos dibujos en la geometría. Luego podemos usar eso para georreferenciarlo. Como vemos, cuando pinchamos en la imagen nos sale la parte de georreferenciación. Si le decimos que es plano XY, como vemos en este caso, pues solo tenemos que darle 2 puntos en los cuales marcamos píxel. Le decimos píxel en la imagen, el 2 es ese, el 1 sería la otra casa en el lado contrario, y le decimos cuál es también la coordenada correspondiente a la geometría. Cuando nos acercamos a esa esquina, como vemos, ya lo coloco en su sitio, falta darle el otro para que lo escale, ¿no? Entonces hacemos lo mismo con otro punto, le decimos el píxel segundo a qué parte de la geometría se corresponde, que es esa esquina. Como vemos, ya lo coloco en su sitio donde la tenemos situada. Está puesta una cota intermedia de la caja contenedora que teníamos, la bajamos de cota dándole la cota en el punto primero, que es donde nos permite modificarla, pues bajamos más abajo con el fin de poder ver la geometría encima. Bueno, como vemos, está perfectamente situada las casas, las viviendas, las carreteras y todo. Luego, esta es la forma de georreferenciar una imagen en planta sin tener que hacer ninguna georreferenciación fuera del programa, como es lo que se podía hacer anteriormente, ¿no? Si viene un geotiff o viene una imagen ya o una ortofoto que viene ya georreferenciada, el programa la va a situar ya en su punto correspondiente. O sea, no hace falta georreferenciar aquellas imágenes que son ya con ese formato de georreferenciación incluida. Bueno, hemos unido todas las líneas de superficie, la hemos triangulado y vamos a subir esa ortofoto a la superficie proyectándola para que sea la textura de esa triangulación y nos quede pues la superficie con una representación de la foto muy buena, que es suficiente para los trabajos que normalmente hacemos en minería y en geología, ¿no? Cuando georreferenciamos tenemos las opciones de decirle que está paralelo al plano XY, o sea en planta, paralelo al plano ZY o paralelo al plano ZX, o sea los 3 planos principales. También podemos decirle que es vertical, muchísimas secciones son verticales, vertical oblicua me refiero, no vertical paralela a uno de los planos principales, y también que sea pues libre, o sea que pueda estar en cualquier lugar en el espacio. En este último caso es cuando tendremos que darle 3 puntos. Con 3 puntos estamos dándole un plano y estamos diciéndolo en qué lugar del espacio está. Bueno, en este caso vamos a hacer otro ejemplo, pero va a ser en paralelo al plano ZX. Tenemos ahí una geometría, tenemos una sección que ya hemos abierto y esta sección está en coordenadas UTM, está hecha, son secciones este-oeste. Tenemos en la sección marcada en qué coordenada norte está y tenemos una malla de líneas que nos marcan las coordenadas correspondientes para poder situarla. En estas condiciones pues simplemente es pues ya le decimos al poner a la georreferenciación que está en el plano XZ, paralelo al plano XZ, le damos un punto de píxel y en este caso, como tenemos las coordenadas que están puestas ahí en el plano, pues tecleamos directamente. Es otra opción distinta a la anterior donde pinchábamos geometría, ¿no? O sea, la forma de ver coordenadas puede ser tecleándolas o pinchando en geometría que tengamos para que coja las coordenadas de ahí.
Lo mismo ahora cogemos ahora ese otro punto, leemos sus coordenadas, pinchamos donde se cruzan las dos líneas para decirle qué píxel es y tecleamos las coordenadas correspondientes, en este caso de Z y de X, o coordenada que es lo mismo, ¿no? Bueno, ya lo tendremos, decimos que nos tienda lo que tenemos, ya lo tenemos situado correctamente. ¿Qué pasa? Que no lo tenemos situado en su sitio respecto al norte. Leemos ahí en qué coordenada norte está, se la tecleamos en el lugar correspondiente en el punto 1, que es donde nos permite poner la coordenada norte, para que la coloque en su sitio y estaría terminado. Bueno, ya está colocada. Podemos ver que se corresponde más o menos con la sección que se hizo en su día. La vamos a poner para hacer el modelo. Vamos a poner un poco transparente para que se vea, ¿no?, que se corresponde. Y vamos a incluir alguna línea más, algún plano o alguna imagen más de sección. Las secciones podemos correferenciarlas así, pero mucho más cómodo es que pinchemos en la geometría para dar las coordenadas y no tener que teclear. Vamos a hacer lo mismo ahora con una segunda imagen. Decimos que es plano paralelo a plano ZX, y en vez de vamos a teclear los píxeles, pero antes nosotros, cuando hicimos las secciones, y si se hace de forma ordenada y de forma sistemática, cuando se hacen las secciones siempre tenemos una línea longitudinal que nos marca la dirección longitudinal de esa zona que vamos a cortar con secciones, y luego vamos a hacer secciones cada tantos metros, o no tienen por qué ser todas la misma distancia, pero van a estar situados en el centro de la sección, en un lugar correcto, ¿no? Exacto, mejor dicho. Entonces, si nosotros ya nos hemos molestado en dibujar una línea que esté a una cota determinada y que vaya de un punto a otro punto, que mida por ejemplo 200 metros a la izquierda del centro de sección de esa dirección longitudinal y 200 a la derecha, que es el caso que estoy marcando aquí, pues ya sé que a la cota 400 o 500 yo tengo una línea, que son estas líneas amarillas, que yo ya dibujé y preparé y coloqué, que son fáciles de dibujar en cualquier sistema, ya sea en el Remini Free o en el Pro, y sabemos que los extremos de esa línea se corresponden con esos dos puntos que yo marqué ahora en el plano. La ventaja que tiene también adicional es que ya me lo va a colocar también en la norte correspondiente. En este caso he puesto invisible el plano, la imagen, porque me quedó ahí en el medio tapándome la línea, y para marcar el segundo punto pues lo puse invisible, lo puse ahora visible y ya lo tenemos colocado en su sitio. Ahora vamos a poner una tercera línea. Lo voy a poner en modo rápido para que no se os haga aburrida la presentación, y es lo mismo, simplemente es darle dos puntos en la imagen, se corresponde con esos dos puntos de la línea que tenemos ya dibujada, y para ver bien la línea pues lo pongo así un poco de lado, que se ve un poco mejor, porque al final la ventaja que tiene el 3D es que podemos buscar la mejor vista para dar coordenadas, como es en este caso. Bueno, ya están situadas las tres y lo podemos ver ya cómo se corresponde con bueno, la geometría que teníamos ya dibujada y con este modelo de este proyecto que nos ha valido de ejemplo, ¿no? Vamos a abrir ahora los sondeos para que veáis qué interacción. Por supuesto faltan muchas más secciones y hay sondeos pues entre secciones, o sea, no son entre estas secciones, hay algunas más, y los sondeos, como sabéis, los sondeos no están exactamente en ese plano, ¿no? Están unos metros más para allá, unos metros más para acá, pero nuestra sección en plano para interpretarlo y para dibujarlo están proyectados. Por eso los sondeos pues están un poquitín más allá, un poquitín más acá. Como vemos, la calidad del render en el Remini profesional pues es muy buena, ¿no? Vemos ahí algunos sondeos, los que están cerca están proyectados, y bueno, vamos a ver algún caso más de georreferenciación. Como decíamos, podríamos seleccionar que esté paralelo a uno de los tres planos principales, que esté en forma libre, o sea, que esté en cualquier plano dándole 3 puntos, que no lo vamos a ver, no es lo habitual, pero bueno, sería igualito. Pinchamos 3 puntos y le damos las coordenadas a sus 3 puntos, o
pinchamos en la geometría para darle las coordenadas. Pero un caso muy típico sí también es cuando son secciones verticales pero no son paralelas a uno de los planos principales. Vamos a usar, por ejemplo, este otro proyecto. Vemos en líneas amarillas el eje longitudinal y 3 secciones. Ahí tenemos, en ese longitudinal tenemos muchas secciones, pero he cogido 3 y hemos hecho lo mismo. Tenemos definido una línea, una cota, a veces que es la 600 en este caso, y 3 líneas de ancho, me parece que era, como comenté antes, que es lo mismo para este caso, 200 metros hacia la izquierda y 200 metros hacia la derecha del eje, a esa cota, unas líneas amarillas que nos van a valer para ya situar estas secciones. Además, estas secciones, una vez que esté marcado eso, pues mucho más sencillo colocarlo, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a marcar tenemos que marcar en la ventana de georreferenciación que se trata de un plano vertical, como hemos comentado. Ya no es un plano paralelo a XY ni Z ni XZ, vertical. Marcamos los píxeles. Normalmente se puede marcar un píxel y sus coordenadas, o marcar primero los píxeles. Yo suelo hacerlo así: marco los 2 píxeles primero y luego le doy las coordenadas. Entonces ahora le doy coordenadas a uno, diciendo lo que es esa línea amarilla de la izquierda, pues el otro de la derecha, ¿no? Bueno, como veis ya lo situó. Lo que hizo fue trasladarlo y girarlo y escalarlo. No estamos en una posición, como vemos, vertical, pero no es paralela a ningún plano principal. Podemos luego cerciorar, claro, que pulsamos ahí, pues igual no cogió bien la coordenada. Si vemos que no quedó bien, pues le volvemos a dar otra vez. Vemos que ahí no quedó bien. El píxel ese tenía que haber quedado al final de línea. Volvemos a pinchar en la línea y bueno, ya lo coloco perfectamente, ¿no? Bueno, hemos colocado otros 2 para no perder tiempo. Tenemos ya los 3 y este sería otro ejemplo fácil típico que puede ocurrir en proyectos. Bueno, le estoy añadiendo las líneas de nivel con la triangulación de superficie y con la ortofoto y con el modelo que se usó. Este modelo lo usamos también para ver ejemplos en algún vídeo. Y imaginemos, vamos a aprovechar este ejemplo para mostrar una de las opciones importantes también que tiene ahora el Reming, que es la de poder proyectar varias imágenes sobre una misma triangulación. Por ejemplo, vamos a abrir una imagen, en este caso una imagen por ahí que tengo de anomalías, de un proyecto cualquiera, simplemente lo estoy poniendo como ejemplo. Cuando abres una imagen que no está georreferenciada, te la coloca en el centro de la caja contenedora de lo que tienes abierto. Y me la coloco en el centro porque no viene georreferenciada. La voy a mover para arriba para que se vea bien. Y esa imagen pues la vamos a colocar en su sitio. Tenemos que tener puntos y coordenadas conocidas en esa imagen para hacer la georreferenciación que ya vimos. Serían planta en este caso. No, como ya lo mostré al principio, no voy a perder tiempo en hacer eso. Pero si voy a mostraros, como veis, esta orografía es bastante suave, apenas se ven las montañas, ¿no? Es muy plano, ¿no? Si queremos verlo, enfatizar la cota, pues podemos escalarlo. Escalar las líneas nivel multiplicando por 3 o por 4. Hago lo mismo con la triangulación y como vemos ahora se ve con más fuerte el relieve, ¿no? Le he multiplicado la z por un número. Y voy a subir esa imagen que quiero colocar en su sitio. Como no he cambiado la X y la Y, la georreferenciaría. Voy a suponer que su posición es esa. No lo voy a georreferenciar porque es un ejemplo que lo que quiero que veáis que puedo ahora proyectarla sobre una triangulación que ya tiene una imagen ya de textura. Era la ortofoto, ¿no? Digo que la proyecte sobre esa triangulación y ya la tengo colocada en su sitio. Como veis, se junta a la otra, sustituye en el lugar que le corresponde y podemos hacer así con todas las imágenes que queramos, añadir nueva información. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y hasta la próxima.